Me paré en el porche delantero de la casa de mi hija con una maleta en una mano y una lata de sus galletas de jengibre favoritas en la otra. Llovía, no mucho, solo lo suficiente como para difuminar los contornos del barrio en el que había crecido, una perfección idílica con césped bien cuidado y coronas de flores dispuestas por profesionales. Abrió la puerta con un delantal a juego con el salpicadero de la cocina. Su sonrisa era tenue, ensayada. «Has llegado temprano», dijo, como si hubiera llegado sin ser invitada. Pensé en adelantarme a la tormenta. Se hizo a un lado y crucé el umbral hacia su mundo de tonos apagados y perfección programada. No hubo abrazo. No hubo «te extrañé». Solo el leve aroma de albahaca y distancia. «Si alguna vez has tenido que elegir entre tu familia y tú», comenta, yo. Antes de continuar, suscríbete. Más tarde, mientras tomábamos un modesto plato de sopa, me expuso las reglas. Puedes quedarte aquí hasta que te recuperes, pero no voy a alimentar a más bocas. No me miró a los ojos. Te he encontrado un trabajo. A tiempo parcial. En la frutería. Asentí. Sonreí. Bebí un sorbo de sopa lentamente. Ella no tenía ni idea de quién era yo antes de convertirme en su madre. Y no tenía ni idea de lo que le esperaba. Porque acepté trabajar. Pero no por las razones que ella pensaba. Ni siquiera se acercaba. El autobús me dejó a 3 manzanas de su casa, aunque no esperaba que viniera a recogerme. Recorrí el resto del camino con el abrigo abrochado hasta el cuello, mi maleta con ruedas golpeando suavemente las grietas del pavimento. El otoño se había instalado, con ese frío que te hace doler los dedos incluso con guantes. Su barrio era tranquilo, silencioso y sospechosamente uniforme. Hileras de casas ordenadas con persianas blancas y columpios en los porches que nadie usaba, donde incluso los buzones parecían haber firmado un acuerdo comunitario para sonreír de la misma manera. Su casa estaba al final de la calle sin salida, una construcción más nueva con un césped muy cuidado y parterres que parecían diseñados más para impresionar que para ser utilizados. Me detuve antes de llamar al timbre, me alisé el pelo y me recordé a mí misma que no debía esperar demasiado. Habían pasado años. Habíamos hablado en vacaciones, en cumpleaños, sobre todo en conversaciones breves que empezaban con «Hola mamá», y terminaban con «Tengo que irme». Aún así, era su madre. La sangre era importante, ¿no? La puerta se abrió antes de que pudiera llamar de nuevo. Mi hija estaba allí, enmarcada por la suave luz de su bien organizado vestíbulo. Llevaba un jersey color crema, ajustado y caro, y sostenía un teléfono en una mano, como si yo hubiera interrumpido algo importante. No sonreía, no realmente. Sus labios se curvaron ligeramente, como se hace cuando se intenta ser educado pero no se está seguro de querer serlo. «Llegas temprano», dijo, mirando la maleta como si fuera un segundo invitado no deseado. «Pensé en adelantarme a la tormenta», respondí. Ella miró más allá de mí, hacia el camino de entrada, y luego volvió a mirarme. «Entra. Pero no dejes salir al gato». Entré en el calor de su casa, las ruedas de la maleta resonando suavemente sobre el suelo de madera pulida. El aire olía ligeramente a romero y limpiador de limón. Todo estaba en su sitio, las fotos alineadas en perfecta simetría, las mantas dobladas sin una sola arruga. Mi antigua casa había sido así una vez, antes de que la vida desordenara mis ambiciones y el dolor suavizara mis aristas. Dejé la lata de galletas de jengibre en la mesa de la consola. Ella no se dio cuenta. La habitación de invitados estaba arriba. Pequeña, luminosa e impersonal. Una cama individual, una cómoda blanca, un jarrón decorativo en el alféizar de la ventana. Me recordaba a un hotel que aún no había decidido quién se alojaría allí. Deshice la maleta lentamente, con cuidado, doblando la ropa con la misma precisión con la que se lo enseñaba cuando era pequeña. Después me senté en el borde de la cama, escuchando el silencio, tratando de no tomármelo como algo personal. La cena fue sencilla, sopa de cartón, ensalada de bolsa y pan que se disculpó por no haber tenido tiempo de calentar. Comimos en su mesa de cristal, los cubiertos apenas hacían ruido. A mitad de la cena, carraspeó y dijo sin preámbulos: «Puedes quedarte aquí hasta que te recuperes».
Pero no doy de comer a bocas extra, mamá. Te he conseguido un trabajo. A tiempo parcial. Es algo sencillo. En la tienda de comestibles. No discutí. Solo sonreí. Ella pensaba que era caridad. Pensaba que no tenía ningún otro sitio a donde ir. Lo que no se daba cuenta era que no había venido aquí porque no me quedara nada. Había venido porque era el momento. El momento de que ella recordara quién era yo, antes de decidir que solo era una boca más que alimentar. Me desperté temprano a la mañana siguiente, mucho antes de que la casa se despertara. Las viejas costumbres son difíciles de romper. Décadas de madrugones, preparando almuerzos, dirigiendo reuniones de la junta directiva, saliendo en silencio de las cálidas sábanas a las silenciosas cocinas, dejan huella. Me senté junto a la ventana de la habitación de invitados, observando cómo la niebla se arremolinaba sobre la calle sin salida. El barrio aún dormía, cada casa envuelta en su propio silencio. Casi se podía creer que todo aquí era perfecto. Abajo, encontré una sola taza junto a la cafetera. Una nota adhesiva revoloteaba cerca. Sírvete tú misma. He dejado leche de almendras en la nevera. Ya no tomo lácteos. Su letra no había cambiado desde que tenía 10 años, seguía siendo estrecha y angulosa, como si siempre intentara impresionar a alguien invisible. Me serví una taza, la bebí lentamente en la isla de la cocina, y dejé que el silencio se extendiera. No había invitación para desayunar. Ni mención de sentarnos juntas. Solo una nota y la frontera tácita que conllevaba. Bajó a las 7, vestida para ir al trabajo con pantalones negros y una blusa sin mangas que habría dejado boquiabierta a mi propia madre. Apenas me miró. ¿Has encontrado el café?, preguntó, rebuscando en su bolso. Asentí con la cabeza. No esperó más. Tu turno empieza a las 9. Son 15 minutos andando, en Briarwood Market. Pregunta por Greg. Sabe que vas a ir. Su voz tenía el mismo tono que usaba cuando me asignaba tareas cuando era adolescente. Una vez confundí ese tono con independencia, pero ahora lo entendía mejor. Control. Su poder residía en gestionar los detalles, trazar líneas claras alrededor de las personas y encajarlas en cajones etiquetados que no esperaba volver a abrir. La observé ajustarse la correa del bolso, ponerse las gafas de sol y dudar ligeramente ante la puerta. Avísame si necesitas algo, dijo, y por un momento casi sonó como preocupación. Por supuesto, respondí, con una sonrisa suave pero indescifrable. Después de que se marchó, deambulé por el salón. Todo estaba impecable, sofás inmaculados en los que nadie se sentaba, libros ordenados por colores en lugar de por autores y una pared llena de fotos de su hija, sus ascensos en el trabajo, su perro con jerseys de temporada. No había fotos de nosotros, ni recuerdos de cumpleaños infantiles, ni viajes a la playa, ni mañanas de Navidad con su pelo aún revuelto y su risa espontánea. No la culpaba. La gente borra lo que ya no encaja en su narrativa. Ella había reescrito la suya, y yo era una nota al pie que no sabía muy bien cómo borrar. A las 8:30, me puse el abrigo y fui al Briarwood Market. El aire de la mañana era fresco y húmedo, pero mis pasos eran firmes. La tienda estaba situada entre una tintorería y una heladería, con los cristales empañados por la condensación. Un cartel descolorido que decía, "Se busca personal", seguía pegado al cristal. Dentro, el olor a limpiador de suelos y productos frescos se mezclaba con el olor rancio que solo tienen las tiendas de comestibles. Pregunté por Greg. No levantó la vista del portapapeles. ¿Eres la madre? Sonreí. Sí, soy la madre. Y así, sin más, asumí el papel que ella había escrito para mí. Por ahora. Greg era más joven de lo que esperaba. 20 y tantos, 30 y pocos quizá, con el pelo rapado y un rostro cansado que parecía demasiado fatigado para alguien tan joven. Me entregó un delantal sin ceremonias y señaló hacia la parte trasera de la tienda. Empezará con las estanterías. Cosas ligeras. Si termina pronto, ayude con los productos frescos. Su tono era seco, no desagradable, pero sí profesional. Como si se hubiera entrenado para no preocuparse demasiado por alguien que podría no durar mucho.
Asentí con la cabeza y me até el delantal a la espalda. Olía ligeramente a cartón y a producto de limpieza. El poliéster me arañaba la piel, desconocido y rígido. Me observó durante un momento, sin saber muy bien qué pensar de mí, una mujer de pelo plateado, ojos claros y manos tranquilas. Quizá esperaba a alguien encorvada, frágil. Probablemente mi hija me había descrito así. Jubilada, sin hogar, una carga disimulada amablemente como invitada. No le corregí. Simplemente sonreí y le pregunté dónde estaba la granola. Las horas pasaron en silencio. Coloqué cajas en las estanterías, pegué etiquetas, limpié los expositores. A media mañana me dolían los pies, pero seguí trabajando. El trabajo era sencillo, repetitivo, casi meditativo. Escuché fragmentos de conversaciones entre clientes y empleados. Greg regañaba a un cajero adolescente por olvidar cambiar el precio de un producto. Un señor mayor se quejaba del precio de los tomates. Una joven madre intentaba controlar a sus 2 hijos mientras buscaba harina de almendras. Nadie me miró 2 veces. Al mediodía, me tomé un descanso fuera, en un banco cerca del muelle de carga. No había traído nada para comer, solo una botella de agua y el sándwich que mi hija había dejado apresuradamente en la nevera con mi nombre escrito en una servilleta. Mamá. Ni te quiero, ni siquiera que aproveche. Solo la etiqueta de un papel que no quería asumir. Mientras comía, observaba el mundo pasar, gente haciendo recados, repartidores, adolescentes mirando sus teléfonos mientras caminaban. Me llamó la atención lo invisible que se vuelve una persona cuando va vestida de beige y poliéster, inmóvil en medio del movimiento. Hay una especie de poder en eso. No te ven venir. Greg se unió a mí durante unos minutos. Encendió un cigarrillo y me ofreció uno. Lo rechacé con un gesto. Tu hija dijo que solías trabajar en una oficina. Dijo, exhalando. Te acostumbrarás. Gracias, respondí. Ya lo estoy. Después del turno, caminé lentamente hacia casa, tomando el camino más largo a través de un parque tranquilo. Las hojas crujían bajo mis pies y una ardilla cruzó corriendo el camino. El sol se ponía, bañándolo todo de oro. Cuando llegué a casa, su coche ya estaba en la entrada. Entré en silencio. Ella estaba en la cocina, con el portátil abierto y los auriculares puestos. Levantó la vista y volvió a mirar la pantalla. ¿Qué tal?, preguntó. Sin incidentes, respondí. Pero tranquilo. Asintió, aliviada. Bien. Me preocupaba que fuera demasiado. No respondí. En lugar de eso, me dirigí a la habitación de invitados, cerré la puerta con cuidado y me senté en la cama. Abrí mi cuaderno, el que ella no había visto en mi maleta. Pasé a una página en blanco, destapé el bolígrafo y escribí la fecha con letra clara. Era hora de empezar a llevar un registro. Al final de mi segunda semana en Briarwood Market, ya sabía qué frigoríficos hacían más ruido que otros, qué clientes se quejaban por diversión, y cómo descifrar el estado de ánimo de Greg según la fuerza con la que apretaba su carpeta. Aprendí a reponer los estantes sin arrugar las cajas, a sonreír a los niños que se les caían los cereales sin regañarlos y a barrer el pasillo trasero sin levantar demasiado polvo, porque allí era donde el suelo se hundía y la escoba se enganchaba en una baldosa suelta. El trabajo era fácil, en el sentido en que lo son las tareas físicas cuando tu mente está entrenada para moverse silenciosamente en segundo plano. Dejaba que mis pensamientos divagaran mientras pulía manzanas y hacía balances mentales, ordenaba revistas y recordaba los horarios de los envíos internacionales, limpiaba los mostradores y hacía planes, porque yo siempre hago planes. En casa, mi hija me hacía pocas preguntas. Su preocupación se había convertido en algo parecido a un alivio rutinario. Yo no era una molestia. No pedía nada. Me levantaba temprano, me marchaba en silencio y volvía a tiempo para ayudarla a descargar la compra o doblar la ropa, siempre lo justo para que mi presencia se sintiera merecida. Podía ver cómo se relajaba en la ilusión del equilibrio, convencida de que el acuerdo funcionaba porque yo nunca me oponía. Ese fue su primer error. Una mañana, Greg me pidió que sustituyera al conserje. Había llamado para decir que estaba enfermo y había que vaciar la basura antes de abrir. Dije que sí.
No porque tuviera que hacerlo, sino porque la gente te muestra quién es cuando cree que eres inferior a ella. Me até mejor el delantal, cogí la fregona y empecé a limpiar. Sin prisas, sin descuidos. Limpié como si importara. Hay una especie de elegancia en hacer bien las cosas, incluso cuando nadie te ve. Especialmente cuando nadie te ve. Esa tarde, mientras fregaba una mancha en los azulejos cerca de la vitrina de la panadería, oí una voz que no había oído en más de una década. Pulida, dulce como la miel, con el tono justo para cortar el cristal. ¿Margaret? Me levanté lentamente. Llevaba perlas y un abrigo a medida que costaba más que la hipoteca de mi hija. Su cabello seguía teniendo ese tono plateado imposible que solo se consigue con un tinte de París. Evelyn Harper. Antiguamente mi vecina, mi compañera de bridge, la única mujer que me había hecho verdadera competencia en la junta directiva del Providence Arts Fund. Me lo parecía, dijo, acercándose y mirando mi uniforme como si fuera un disfraz elaborado. ¿Qué demonios haces aquí? Sonreí, me limpié las manos con un trapo y respondí simplemente. Barriendo el suelo. Entrecerró los ojos, no con reproche, sino con cálculo. Evelyn nunca perdía el ritmo. Se inclinó ligeramente. ¿Lo sabe tu hija? La miré a los ojos. No tiene ni idea. Se rió suavemente, sacó una tarjeta de visita de su bolso y la guardó en el bolsillo de mi delantal. Almuerzo. Yo invito. Tenemos mucho de qué hablar. Se alejó, con los tacones resonando como signos de puntuación sobre las baldosas pulidas. Volví a barrer. Lentamente. Deliberadamente. A veces, el polvo esconde más que suciedad. A veces, esconde oportunidades. Después de que Evelyn se marchó de la tienda, sentí que el aire cambiaba. No solo a mi alrededor, sino en ellos. Los demás. Los cajeros, los reponedores, incluso Greg. Todos se habían fijado en ella. O, más precisamente, se habían fijado en el intercambio. No mucha gente como Evelyn Harper entraba en Briarwood Market, y desde luego no mucha se detenía a hablar con la mujer que fregaba el suelo. Greg observaba desde el final del pasillo 2, fingiendo hacer inventario de las latas de guisantes. Entrecerró los ojos y apartó la mirada cuando levanté la vista. La cajera adolescente, Lucy, me preguntó si necesitaba ayuda para sacar la basura. Nunca lo había hecho antes. Rechacé la oferta con una sonrisa, reconociendo la amabilidad nacida de la curiosidad. A la mañana siguiente, comenzaron los rumores. Los oí a fragmentos, palabras como alta sociedad, fondo fiduciario, y ¿no era alguien importante? Greg evitaba mi mirada y solo me daba instrucciones secas, como si temiera que empezara a hacerle exigencias si no tenía cuidado. El resto del personal se volvió inusualmente educado. Ya no era invisible. Era algo peor a sus ojos. Un misterio. El tipo de enigma silencioso que inquieta a las personas que encuentran consuelo en explicaciones sencillas. Seguí con mi trabajo como si nada. Repuse las estanterías. Limpié los derrames. Desmonté cajas con la misma eficiencia silenciosa. Pero ahora podía sentir cómo me observaban. Querían preguntar, pero no sabían cómo. Y yo no ofrecía nada. En casa, mi hija no se dio cuenta de nada. Esa noche, durante la cena, un bol de quinoa que había pedido y decía haber preparado ella. Ella se puso a mirar el móvil mientras yo fregaba los platos. Mencionó casualmente que estaba pensando en cambiar las encimeras. Quizás por mármol. Deberías venir conmigo a la tienda la semana que viene, añadió sin levantar la vista. Siempre has tenido buen ojo para los acabados. Me sequé las manos y me volví hacia ella. Sí. Recuerdo haber elegido el mármol para el ala este de la galería costera. Tiene un patrón similar al que describes. Entonces levantó la vista, con las cejas ligeramente arqueadas. ¿Te refieres al de Newport? Asentí con la cabeza. Sí. La fundación financió la ampliación. Yo presidía el comité en aquella época. Ella parpadeó y esbozó una media sonrisa. Siempre has tenido talento para contar historias. Sonreí y no dije nada.
Era más fácil dejar que pensara que era ficción que obligarla a enfrentarse a la incómoda verdad. Al día siguiente, Evelyn volvió al trabajo. No compró nada. Simplemente entró, rechazó los intentos de Greg por atenderla y me encontró ordenando el expositor de revistas. El viernes, dijo, deslizando una tarjeta en mi mano. Al mediodía, en el Elmhurst Club. Vístete adecuadamente. Luego se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Guardé la tarjeta en mi bolsillo y volví a mi tarea, alisando los bordes de una revista de hogar y jardinería que mostraba un comedor inquietantemente similar al que había diseñado en mi antigua finca, antes de que el mundo asumiera que no me quedaba nada. Los demás me observaban mientras trabajaba. No me preguntaron a dónde iba el viernes. Pero sabía que estarían mirando cuando volviera. Porque ya no era solo el polvo lo que les interesaba. Era lo que yacía enterrado debajo. El viernes llegó con un frío silencioso, el tipo de mañana otoñal que presionaba suavemente contra las ventanas antes de que el sol pudiera calentar el cristal. Me vestí con cuidado, pantalones azul marino, un suave jersey de cachemira y el sencillo medallón de oro que mi marido me regaló cuando se secó la tinta de nuestro segundo acta fundacional. No era ostentoso, solo deliberado. El tipo de elegancia que habla en susurros, no en declaraciones. Mi hija no se dio cuenta. Pasó junto a mí en el pasillo con un distraído, ¿vas a algún sitio? Su voz estaba envuelta en correos electrónicos y plazos. Asentí con la cabeza. A comer con una vieja amiga. Apenas levantó la vista. Que te diviertas, dijo, ya alejándose. Me quedé allí un momento. Luego sonreí y dejé que la puerta se cerrara silenciosamente detrás de mí. El Elmhurst Club no había cambiado. Seguía protegido por altos setos y una verja de hierro, seguía sirviendo té en porcelana importada de Bélgica, seguía insistiendo en que la elegancia era una herencia y no una afectación. Evelyn me esperaba en una mesa de la esquina, con el pintalabios perfecto y las perlas del mismo tono desafiante que recordaba de años atrás. No has envejecido, dijo, no como un halago, sino como una observación. O quizá tú has dejado de fingir. Me senté, entrelacé las manos alrededor de la taza caliente que me habían servido y respondí. Algunas máscaras pierden su sentido. Ella se inclinó hacia mí. ¿Por qué estás aquí, Margaret? No en este club. En esa tienda. En la casa de tu hija. Limpiando después de unos desconocidos cuando ambas sabemos que tú dirigías una sala de juntas llena de multimillonarios y diplomáticos. Removí el té lentamente. Porque ella me lo pidió. Porque dijo que no iba a alimentar bocas extra. Porque a veces es mejor entrar en un malentendido que luchar por salir de él. Me estudió y luego se rió, no con burla, sino con suavidad, como el sonido de un libro al cerrarse. Siempre has sido una estratega. ¿Y ahora qué? ¿La estás castigando? ¿Esperando a que te vea tal como eres? Negué con la cabeza. Number estoy observando. Ella cree que me ha rescatado. La dejo vivir con esa creencia hasta que decida mirar más allá. Si es que alguna vez lo hace. Evelyn suspiró y se recostó en su silla. ¿Y si no lo hace? Doblé la servilleta con cuidado sobre mi regazo. Entonces sabré que hice todo lo que pude para darle una oportunidad. Después, la historia se escribirá sola. Hablamos de otras cosas, nombres antiguos, nuevos proyectos, escándalos silenciosos que nunca llegaron a los periódicos. Cuando terminó el almuerzo, ella metió la mano en el bolso y sacó una carpeta delgada. Están buscando una ponente, dijo. Para una conferencia. Mujeres en la filantropía. Les dije que conocía a alguien que podía silenciar una sala con una sola frase. Cogí la carpeta, sin comprometerme, solo considerándolo. Ya veremos, dije, levantándome. A veces el silencio dice más que los aplausos. A la mañana siguiente, de vuelta en la tienda, Greg me entregó una lista de reposición sin decir palabra. Pero noté algo diferente en sus ojos, algo que denotaba curiosidad, tal vez incluso respeto. En el pasillo 5, mientras ordenaba cajas de galletas importadas, Lucy se acercó en silencio. Mi madre dice que tú dirigías una gran empresa,
murmuró. Te vio en el club. Dice que una vez diste un discurso que cambió su forma de ver el dinero. La miré, tranquilo e impasible. ¿De verdad?, dije con suavidad. Y luego volví a mi trabajo. El domingo por la mañana amaneció lluvioso, con una lluvia fina y persistente, sin ganas de llamar la atención. El tipo de tiempo que se queda contigo, pegándose al aire, a las ventanas, a los huesos. Estaba en el fregadero enjuagando una taza de té desconchada cuando sonó el timbre. Mi hija, todavía en bata, se asomó por la esquina del pasillo de arriba. ¿Puedes abrir?, gritó, como si yo fuera el empleado. Me sequé las manos con el paño de cocina y abrí la puerta. Allí estaba un hombre con un paraguas y un abrigo demasiado elegante para ser de la zona. Era mayor, con canas en las sienes, la piel del color del té con leche y el porte refinado de alguien acostumbrado a negociar en largas mesas. Disculpe la interrupción, dijo con una sonrisa cortés. Me han dicho que Margaret Holloway podría estar aquí. Al principio no me moví. Hacía años que nadie pronunciaba ese nombre en voz alta. Al menos, nadie que lo dijera en serio. Mi hija apareció en lo alto de las escaleras. Mamá, dijo lentamente. ¿Conoces a este hombre? El hombre se volvió hacia ella, con expresión indescifrable. Lo siento. Debería presentarme. Arjun Patel. Vicepresidente del Haverford Trust. Se volvió hacia mí. Fuimos miembros de la junta directiva. En la iniciativa Rutherford. Cuando la gente todavía imprimía los informes anuales en papel de lino. Mi hija parpadeó, con una pregunta a medio formular en la boca. Me hice a un lado y le indiqué que entrara. ¿Le apetece un té?, le pregunté. Me temo que hoy solo tenemos Earl Grey. La despensa es bastante modesta. Él se rió entre dientes y me siguió a la cocina, echando un vistazo rápido a las obras de arte que colgaban de las paredes, reproducciones, agradables y totalmente desprovistas de historia. Has desaparecido, Margaret, dijo mientras yo llenaba la tetera. Un día estabas en todas partes, en la prensa, en cumbres, en galas benéficas, y, de repente, nada. Es como si te hubieras encerrado en un mundo más tranquilo y nos hubieras dejado a los demás luchando por alcanzarte. No luchando, dije con ligereza, mientras preparaba 2 tazas. Todos lo han hecho bien. El mundo nunca carece de personas deseosas de ocupar un puesto en la mesa. Él sonrió. Pero pocos se han ganado su puesto como tú. Todavía te citamos, ¿sabes? El discurso del foro de Halifax. Sobre que el dinero es una herramienta, no un trofeo. Desde el pasillo, vi la sombra de mi hija moverse. Escuchaba, pero no estaba lista para entrar. Se quedó media hora. Tomamos el té y hablamos de fondos para legados y programas de alfabetización, de ideas que quedaron en suspenso, a la espera de ser retomadas. Cuando se marchó, me puso una tarjeta en la mano. Te echamos de menos, dijo en voz baja. Y si alguna vez quieres volver, la puerta nunca se cerró. Después de que se marchara, el silencio en la casa se hizo más denso. Mi hija entró lentamente en la cocina. ¿Estabas en una junta directiva?, preguntó, casi acusadora. Enjuagué mi taza y la dejé con cuidado en el estante. He estado en muchas, respondí. Pero eso fue hace mucho tiempo. Me miró fijamente, con algo deshaciéndose detrás de sus ojos. Un hilo que se soltaba. Una verdad que intentaba salir a la superficie. Y no lo impedí. Esa noche, se quedó en la cocina más tiempo de lo habitual. Sin auriculares, sin el teléfono en la mano, solo su silenciosa presencia moviéndose entre los armarios como si buscara algo que no podía nombrar. Podía sentir cómo me miraba de reojo, tratando de conciliar a la mujer que doblaba toallas en la encimera de la cocina con la que una vez había hablado en el foro de Halifax. No preguntó nada más sobre Arjun ni sobre el Haverford Trust. Pero su silencio era más elocuente que cualquier pregunta. No le di ninguna explicación. Si quería la verdad, tendría que pedirla. Al fin y al cabo, la verdad hay que ganársela, no se entrega como si fuera calderilla. Cuando finalmente rompió el silencio, fue con unas pocas palabras.
¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, sin levantar la vista de donde estaba ordenando alfabéticamente su estante de especias, como si el orden pudiera contener sus emociones. No fingí no entenderla. ¿Por qué nunca me lo preguntaste? Entonces se volvió, con la frustración a punto de estallar. No es justo. Doblé la última toalla, alisé los bordes y la guardé con cuidado en el cajón. ¿No lo es?, dije en voz baja. Se sentó a la mesa de la cocina, con los brazos cruzados y la mirada perdida en la ventana, donde la luz del porche parpadeaba y proyectaba sombras tenues por toda la habitación. Creía que lo estabas pasando mal. Cuando murió papá, desapareciste. Vendiste la casa. No contestabas al teléfono. ¿Qué se supone que debía pensar? Que necesitaba espacio, respondí simplemente. Que había pasado toda mi vida cuidando de los demás. Tu padre, la fundación, la junta directiva, las organizaciones benéficas, y que, cuando por fin el mundo se quedó en silencio, decidí escuchar. ¿Escuchar qué? Escucharme a mí misma, dije. Escuchar quién era yo más allá de ser la madre de alguien, la esposa de alguien, la consejera de alguien. Necesitaba saber quién era sin los aplausos. Y no creí que tú quisieras conocer a esa mujer. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Pensaba que estabas arruinada. Casi me echo a reír, no con crueldad, sino con la tristeza que solo se siente cuando alguien a quien quieres admite lo poco que te ha visto. Lo sé, dije. Esa fue la historia que escribiste cuando no te di ninguna. No dijo nada durante un largo rato. Se quedó allí sentada, con su cabello ordenado y sus encimeras limpias, y la repentina comprensión de que la versión de mí que había guardado en su cabeza podría haber sido esculpida a partir de sombras, no de sustancia. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila. Entonces, ¿quién eres tú, en realidad? La miré a los ojos. Alguien que te dejó creer que era menos, para que tú pudieras sentir más control. Parpadeó, dolida, pero no sorprendida. Me levanté, enjuagué la taza de té y la dejé con cuidado junto a la suya. Pero sigo siendo tu madre, añadí. Y nunca he dejado de quererte. La dejé en la mesa, sola con sus preguntas y con la certeza de que la mujer a la que creía haber rescatado nunca había necesitado ser salvada. Ni entonces. Ni ahora. Ni nunca. A la mañana siguiente, serví té en una taza de porcelana que saqué del armario que había sobre la estufa. Era de porcelana blanca con un delicado borde de filigrana plateada. Tenía 2 juegos. Uno para uso diario y otro, según decía con orgullo, para invitados y ocasiones especiales. Este era este último. Lo había elegido a propósito. No por rebeldía, sino porque algunas mañanas requieren elegancia, incluso en soledad. Entró en la cocina justo cuando estaba colocando el platillo sobre la mesa. Sus ojos se posaron en la taza y vi cómo algo se reflejaba en su rostro. Ese juego fue el regalo de boda de la tía Elaine, dijo con voz cuidadosamente neutra. Normalmente lo guardamos para las fiestas o cuando tenemos invitados. Levanté la vista, la miré a los ojos y sonreí. Es precioso. Casi idéntico al que nos envió el cónsul británico después de la recaudación de fondos de Ginebra. Parpadeó, procesando la afirmación como si fuera un acertijo inesperado, sin saber si era en serio o una indirecta ingeniosa. Di un sorbo al té y dejé que el silencio hiciera el resto. Es que no quiero que se rompa, añadió, ahora con voz más suave, menos segura. Asentí. Por supuesto. El cónsul tampoco quería. Se sentó frente a mí, pero no cogió su taza. Jugueteaba con la esquina de una servilleta de lino mientras me observaba. Aún no me has dicho lo que quieres, dijo después de un momento. ¿Por qué has venido aquí? ¿De qué va todo esto realmente? Removí el té. Ya te lo he dicho. Dijiste que no alimentabas bocas extra y me encontraste un trabajo. Lo acepté. Sí, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué lo has hecho? Su voz ya no era acusadora. Solo confusa. Quizás incluso un poco asustada. Dejé la cuchara sobre la mesa. Porque te echaba de menos.
Y porque a veces la mejor manera de comprender a alguien es entrar silenciosamente en su mundo y esperar a que te vea. Ella apartó la mirada, incómoda bajo el peso de mis palabras. Podías haber dicho algo. ¿Quién eras? ¿A qué te dedicabas? Pero no me lo preguntaste, dije con suavidad, repitiendo las palabras de la noche anterior. Nunca me lo preguntaste. Nos quedamos sentados en silencio, rodeados por el tintineo del radiador y el débil sonido del tráfico matutino que se colaba por las ventanas. Ella me miró durante un largo rato y yo la dejé. Dejé que me estudiara como si fuera un cuadro que no sabía si merecía la pena colgar o esconder. Podía sentir cómo empezaba a reescribir la historia con la que había vivido durante tanto tiempo, la mujer frágil que creía haber acogido, ahora sentada tranquilamente en su cocina, bebiendo té en una taza de porcelana que, al parecer, ni siquiera era la mejor que había tenido nunca. No eres lo que pensaba, dijo finalmente, casi para sí misma. No, respondí en voz baja. Pero siempre he sido quien soy. Y di otro sorbo, dejando que la verdad se asentara entre nosotros como el vapor que se eleva de una taza de porcelana. Era sábado y el barrio celebraba su fiesta anual en el jardín. Uno de esos rituales suburbanos que se vestían con vestidos de verano en tonos pastel y sangría, con risas que siempre sonaban un poco demasiado fuertes para ser auténticas. Mi hija insistió en que fuéramos. Va a ir todo el mundo, dijo, ajustándose los pendientes ante el espejo. Es bueno que la gente vea que somos estables. No dije nada, solo alisé la parte delantera de mi Rebeca y me até un pañuelo al cuello sin apretarlo. Hacía calor, pero me puse el pañuelo de todos modos. Las viejas costumbres nunca mueren cuando se han adquirido en habitaciones más frías y austeras. El jardín trasero estaba cuidado al milímetro. Helechos en macetas, sillas plegables en perfecta simetría, canapés delicadamente colocados en bandejas de plata que nunca verían un lavavajillas. Dejé que mi hija me presentara como solo de visita a todos los vecinos, que asintieron educadamente antes de volver a sus historias sobre los dramas de la comunidad de propietarios o las quejas de las clases de yoga. Sonreí, asentí y bebí mi agua con gas en silencio. Era el tipo de tarde construida enteramente en la superficie. Entonces, mientras admiraba un ambicioso arbusto de hortensias cerca de la mesa del buffet, lo oí. Una voz, nítida y segura, que cortaba el aire como un hilo demasiado tenso. ¿Margaret Holloway? Me volví. Quien hablaba era una mujer de unos 60 años, con gafas de sol enormes y un chal de cachemira a pesar del calor. Inclinó la cabeza. Sí, soy yo. Oh, la recuerdo del Foro Global de Mujeres Capitalistas en Washington, ¿verdad? Dio esa charla sobre filantropía escalable y propiedad local. Brillante. Todavía la cito. A nuestro alrededor, las conversaciones se acallaron. Todas las cabezas se giraron. Mi hija se quedó paralizada junto a la jarra de limonada, con la sonrisa desvaneciéndose poco a poco. Le ofrecí la mano a la mujer. Caroline Rothschild, dijo con un cálido apretón. Me sorprende verte aquí. ¿Vas a dar una charla por aquí? Negué con la cabeza, sin perder la sonrisa. No, solo estoy visitando a la familia. Sus ojos brillaron. Vaya, qué familia más afortunada. Se inclinó hacia mí. El próximo fin de semana hay un brunch de capital privado en la ciudad. Siendo sinceras, encajarías mejor allí que aquí. Si estás libre, me encantaría que te sentaras a mi mesa. Cogí su tarjeta y la guardé con cuidado en mi bolso. Es muy amable. Te lo diré. Cuando se marchó, el silencio se prolongó como una respiración contenida. Me giré lentamente y me encontré con la mirada de mi hija al otro lado del césped. Su expresión era inexpresiva, pero tenía las manos apretadas alrededor del vaso y los nudillos blancos. Caminé hacia ella con calma. No dijo nada, pero sus ojos gritaban preguntas. Me ha reconocido, le dije en voz baja. De una época que has decidido olvidar. Mi hija parpadeó, pero no dijo nada. Parece que no todo el mundo lo ha hecho, añadí, levantando mi copa en un suave brindis antes de beber. Ella apartó la mirada, volviéndola hacia la multitud,
pero pude ver cómo se tragaba ese momento como si fuera una píldora amarga. La fiesta en el jardín continuó. Pero la historia, nuestra historia, había cambiado. Y ahora, todo el mundo nos miraba. A la mañana siguiente, mi hija estaba callada. Preparó café sin preguntarme si quería, con movimientos más bruscos de lo habitual y un silencio deliberado. El tipo de silencio que no es accidental, sino calculado, destinado a trazar límites alrededor de emociones para las que aún no tenía palabras. Me senté a la mesa de la cocina con mi Rebeca y las gafas de lectura, hojeando el periódico del domingo como si nada hubiera pasado. Como si una mujer con perlas no acabara de revelar una parte de mí que llevaba años negándome a reconocer. Ella se quedó cerca del fregadero, fregando un plato que ya estaba limpio. Esa mujer, Caroline Rothschild, dijo finalmente, sin volverse hacia mí. ¿Cómo se conocen exactamente? No levanté la vista. Formamos parte de 2 consejos asesores. Ella presidía el panel filantrópico de la Bolsa de Londres. Es una mujer inteligente. Despiadada cuando es necesario, sin remordimientos. Mi hija se volvió, con los brazos cruzados y el trapo de cocina colgando olvidado en una mano. ¿Y nunca se te ocurrió mencionarlo? Nunca me lo preguntaste, repetí, con calma, pero sin crueldad. Ella negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. No, tú no querías que te lo preguntara. Querías jugar a este jueguecito. Este experimento. Doblé el periódico lentamente y la miré a los ojos. No es un juego. Es un espejo. Te dejé ver lo que querías ver. Nada más. Ella se burló y tiró el trapo en el fregadero. Eres increíble. He sido muchas cosas, dije en voz baja. Increíble no es precisamente la peor de ellas. La tensión se cernía entre nosotros como la niebla en un campo invernal. Fría, inmóvil, tan espesa que podías perderte en ella si no tenías cuidado. Me levanté, llevé mi taza vacía al fregadero y me quedé de pie junto a ella. Ella bajó la mirada, apretó la mandíbula y, por un instante, lo vi. No era ira, ni rebeldía, sino algo más. Algo más pequeño. Una niña perdida en la cocina de una mujer adulta. ¿Crees que llevo cardigans porque me he marchitado?, dije en voz baja. Pero en ciertos círculos, el poder no necesita lentejuelas. Solo necesita silencio y memoria. Ella parpadeó. Una vez. Lentamente. Tú construiste esta vida, continué. Ladrillo a ladrillo. Hipoteca a hipoteca. Has trabajado duro y lo respeto. Pero no confundas el ruido del dinero nuevo con la elegancia del dinero antiguo. Nunca he necesitado anunciarme. Solo espero lo suficiente para que la gente me recuerde. Ella apartó la mirada y yo la dejé. Algunas verdades no se pueden digerir de golpe. Necesitan tiempo para disolverse. Más tarde, esa misma tarde, me preguntó si quería acompañarla a dar un paseo por el barrio. Sin fanfarria, sin disculpas. Solo un pequeño gesto. Acepté. Caminamos en silencio junto a parterres y buzones ordenados, a través de un mundo que ella creía haber construido desde cero. Y pensé, no por primera vez, en cuántas veces las hijas olvidan que la sangre que corre por sus venas alguna vez llevó tacones a reuniones y silenció salas con solo levantar una ceja. Ella vio mi cardigan. Pero poco a poco, estaba empezando a ver lo que había debajo. 3 días después, llegó el sobre. Pesado, de color crema, con un sello familiar en relieve en la parte posterior. Mi hija lo trajo con el resto del correo y lo dejó en la encimera, entre un catálogo de muebles y un recordatorio de la cita con el dentista. No había notado la diferencia, el peso, la textura del lino, la elegancia discreta que hablaba en acentos demasiado sutiles para ella. Esperé a que se fuera al trabajo antes de cogerlo y trazar el borde del sello con el pulgar. Hacía años que no veía ese sello. El escudo de los Holloway, sutilmente rediseñado tras la muerte de mi marido, seguía llevando la misma inscripción en latín por la que nos habíamos regido durante décadas. Facta, non verba. Hechos, no palabras. La abrí en la mesa de la cocina,
con la luz inclinándose sobre la página como solía hacerlo en mi estudio de la casa adosada de Belgrave Square. La carta era del abogado de la familia en Londres, solicitando mi firma para liberar un pago del fideicomiso para la educación de mi bisnieto. Un asunto rutinario, excepto por la línea cerca del final. Como usted sabe, es costumbre que la matriarca principal firme todos los desembolsos finales. Matriarca. No viuda. No jubilada. No boca extra. El recordatorio me hizo sonreír, lenta y silenciosamente. Aquí, en esta modesta cocina suburbana, con encimeras laminadas y una cafetera que lo quemaba todo al mediodía, yo seguía siendo esa mujer. Firmé los documentos, los doblé con cuidado y los metí en el sobre de devolución. Mientras lo cerraba, eché un vistazo a la habitación. La frutera que ella mantenía llena de limones que rara vez usaba. La cita motivadora enmarcada cerca de la nevera. Esfuérzate ahora, brilla después. Su mundo, tan centrado en demostrar su valía a través del agotamiento. El mío había aprendido hacía mucho tiempo que el verdadero poder nunca era ruidoso. Esa noche, mientras cenábamos verduras salteadas con arroz, mencionó un posible ascenso. Están reestructurando la división, dijo, con aparente naturalidad. Se rumorea que podría pasar a ser directora regional. La felicité con sincera calidez. En otro tiempo, había luchado para que mujeres como ella tuvieran esos puestos. Pero pude ver cómo me miraba ahora, diferente. No más pequeña, ni reverente, sino insegura. Como si empezara a sospechar que yo no solo había abandonado algo, sino que lo había construido. Mientras recogíamos la mesa, se fijó en el sobre que había en la consola del pasillo. «¡Qué papel tan grueso!», comentó, echándole un vistazo. «Parece caro». «Lo es», respondí. Algunos nombres todavía envían mensajes con el peso del papel. Me miró, luego miró el sobre, pero no preguntó nada más. La verdad estaba ahí, a la vista de todos. Había vivido lo suficiente como para saber que las revelaciones no siempre necesitan ser anunciadas. A veces, simplemente dejas que alguien tenga la prueba en sus manos y decida si está listo para leerla. Ella no lo abrió. Pero lo vio. Y eso era suficiente, por ahora. Era un martes tranquilo en el Briarwood Market, una de esas tardes en las que hasta las luces fluorescentes parecían aburridas. El aire olía ligeramente a naranjas y limpiador industrial, y la música ambiental repetía las mismas 3 canciones pop en un intento poco convincente por parecer actual. Estaba reponiendo sopas de larga duración y alineando las etiquetas cuando se acercó una mujer, con los tacones haciendo un suave clic sobre el linóleo. Llevaba un abrigo entallado y un bolso que delataba su origen adinerado. Sin logotipos, sin ostentación, solo discreta artesanía. Parecía perdida, como solo pueden estarlo las personas que no están acostumbradas a hacer la compra. «Disculpe», dijo, mirando las estanterías con leve irritación. «¿Tienen puré de trufa del Perigord?» Me enderecé. Su acento era de la costa este, conciso y culto. Tenía las uñas pulidas con un brillo suave y la bufanda que llevaba alrededor del cuello era de Hermès, aunque no se la había atado correctamente. «Aquí no», respondí amablemente. «Lo mejor es que vaya a Larchmont Provisions, a 3 Manzanas. Tienen una pequeña sección de productos importados detrás del mostrador de la panadería. Pregunte por Stefan». Ella parpadeó, sorprendida. «Oh. Gracias. Parece que sabe mucho de condimentos franceses poco comunes». Sonreí. Algunos hábitos no se pierden. Una vez preparé un menú para el almuerzo de la esposa del embajador francés. Le encantaba la espuma de trufa. Difícil de equilibrar, pero memorable. Levantó las cejas, pero no insistió. En cambio, cambió de sitio el bolso, echó un vistazo al pasillo en penumbra y dijo, casi disculpándose: «No quiero ser grosera, pero... ¿qué hace aquí?». No era un insulto, no del todo. Más bien una confusión silenciosa. Yo también miré a mi alrededor. Las latas de sopa abolladas, el congelador parpadeante al final del pasillo, la chica de la caja tarareando desafinada una canción cuya letra no se sabía. «Estoy trabajando», respondí simplemente.
Por ahora. Me estudió. Me miró fijamente. Y luego, hay que reconocerlo, asintió con la cabeza. Si alguna vez necesitas algo, dijo, metiendo la mano en el bolso. Aquí tienes mi tarjeta. Dirijo una consultoría boutique. Estrategia filantrópica, asesoramiento patrimonial. Serías un activo. Acepté la tarjeta y la guardé en el bolsillo sin mirarla. Gracias, dije. Es muy amable. Sonrió una vez y se alejó, con los tacones resonando en el pasillo como signos de puntuación. Volví a mi estantería y reajusté una lata de sopa de lentejas que se había desplazado ligeramente. Greg pasó un momento después y se detuvo. Siempre enderezas las etiquetas. No tienes por qué hacerlo, ¿sabes? Lo sé. Respondí sin levantar la vista. Más tarde, esa noche, dejé la tarjeta en mi mesilla, junto al sobre de Londres y el bloc de notas que guardaba doblado en el cajón. No llamé. Todavía no. Pero lo pensé. Pensé en lo poco que había hecho falta para que alguien viera más allá de la bata. Solo una frase. Un momento. Un nombre olvidado y, de repente, recordado. En el pasillo 7, junto a la crema de champiñones, alguien había recordado quién era yo. Y no tenía nada que ver con mi etiqueta con el nombre. 2 días después, recibí una llamada durante mi descanso. Estaba sentada detrás del mercado, encaramada en un escalón de hormigón cerca de los contenedores de basura, bebiendo té tibio de la termo que siempre llevaba. El aire olía ligeramente a productos viejos y cartón, pero el cielo estaba despejado y la tranquilidad era reconfortante. Casi no respondí. El número no me resultaba familiar, pero algo en el código de área me hizo dudar. Nueva York. Descolgué. Margaret Holloway, preguntó la voz. Era la mujer del pasillo 7, la del puré de trufa y el lazo mal hecho en el pañuelo. Ahora su tono era profesional, preciso. Espero no molestar. He estado pensando en nuestra conversación. Mencionó que estaba organizando un almuerzo para la esposa del embajador francés, y me di cuenta de que había oído su nombre antes. La Fundación Holloway. Hace 15 años, obtuve una beca gracias a su programa de ayudas a la educación. Sonreí, aunque ella no pudo verlo. Entonces, en cierto modo, ya nos conocemos. Ella se rió suavemente. Sí. Y ahora me gustaría conocernos como es debido. ¿Le apetecería tomar un té? En algún sitio más cómodo que el pasillo 7. Acepté y quedamos en vernos a la tarde siguiente en una cafetería del centro. Uno de esos sitios con mesas de mármol y sillas más bonitas que ergonómicas. Cuando llegué, ella ya estaba allí, de pie para recibirme, esta vez con un pañuelo atado con elegancia y unas perlas discretas pero auténticas. Me tendió la mano, firme y cálida. Soy Celeste, dijo. Dirijo Layton y Clark. Asesoramos a familias e instituciones sobre estrategias benéficas, donaciones a largo plazo, ese tipo de cosas. Nos sentamos y pidió té de jazmín para los dos. Cuando llegó, se inclinó ligeramente hacia adelante, con los dedos envueltos sin apretar alrededor de la delicada taza de porcelana. He seguido tu trabajo durante años, dijo. No puedo imaginar cómo acabaste en Briarwood. Llegué andando, respondí con calma. Esbozó una sonrisa. Claro. Pero perdóneme, es más que curiosidad. He pasado los últimos 5 años creando una empresa que se centra en el legado por encima del ruido. Creemos en la gestión discreta, no en los titulares llamativos. Cuando la vi en esa tienda, algo hizo clic en mi cabeza. No creo en las casualidades. Removí el té. Yo tampoco. Metió la mano en el bolso y sacó una carpeta de cuero, que deslizó sobre la mesa. Esto aún no es una oferta, solo una idea. Me gustaría que te unieras a nosotros como asesor. Sin título, sin fanfarria. Solo influencia, aplicada discretamente. Como solías hacer. Abrí la carpeta. Estaba bien pensada, detallada, respetuosa con mi tiempo. No era un favor. No era caridad. Era una puerta. La miré y le dije. Sabes que técnicamente estoy jubilado.
Ella sonrió. Y sin embargo, tengo la sensación de que nunca has dejado de trabajar. Solo has estado eligiendo tus momentos. Cerré la carpeta, con los dedos descansando ligeramente sobre la cubierta. Sí, dije. Eso suena perfecto. Entregué mi renuncia un jueves. La tienda estaba tranquila y Greg estaba detrás del mostrador, golpeando las teclas de la caja registradora como si le hubieran ofendido. Esperé a que se fuera el último cliente antes de acercarme. Levantó la vista, parpadeando como si hubiera olvidado que yo tenía voz. Me voy, le dije, extendiendo un sobre sencillo con mi nombre escrito con letra clara en la parte delantera. Mañana será mi último turno. Él miró el sobre, luego a mí, y luego volvió a mirar el sobre. No puedes dejarlo así. Eres uno de los más fiables. Sonreí, con suavidad pero con firmeza. Fiable no es lo mismo que permanente. Abrió el sobre, leyó la nota que había dentro y se quedó callado durante un buen rato. Finalmente, asintió con la cabeza. Bueno. Supongo que, gracias. Por todo. Asentí con la cabeza una vez. Ha sido útil. Pasé el resto del día como siempre, metódico, tranquilo, concentrado. Repuse las galletas importadas que nadie compraba, pero que quedaban bien en los estantes. Limpié los mostradores. Doblé las cajas con el mismo cuidado que antes ponía en los informes de la fundación. Lucy, la cajera adolescente, se quedó un poco más en el descanso. ¿De verdad te vas?, preguntó mordiéndose la uña del pulgar. Sí, respondí. Es hora. Ella dudó y luego se inclinó hacia mí. Todo el mundo está hablando. Desde que vino esa señora con el pañuelo. Dicen que antes eras importante. La miré con firmeza y amabilidad. Todavía lo soy. La importancia no desaparece solo porque la gente se olvide de verla. Esa noche, mi hija notó el cambio. Siempre lo hacía cuando no era conveniente. ¿Vas a dejarlo?, preguntó, mirándome guardar los zapatos de trabajo con demasiada atención para alguien que decía que no le importaba. ¿Por qué? Me han ofrecido otra cosa, respondí. Algo más acorde con quien siempre he sido. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa, dije, cerrando la bolsa, que tu madre tiene otros lugares donde estar. Ella se burló, pero esta vez no fue con malicia. Solo estaba inquieta. Sigues llena de sorpresas. No, la corregí. Solo he sido paciente. A la mañana siguiente, llegué al Briarwood Market 10 minutos antes, justo cuando el sol empezaba a brillar a través de las ventanas cubiertas de escarcha. Me quedé un momento fuera, observando cómo la luz se extendía por el aparcamiento. Luego entré por última vez, me despedí y me fui sin ceremonias. Sin fiesta. Sin tarta. Solo un turno que terminaba, un capítulo que se cerraba en silencio. Cuando llegué a casa, encontré una nota de mi hija en la encimera de la cocina. He oído que te vas. Me alegro por ti. ¿Cenamos esta noche? Yo invito. Sonreí y la dejé a un lado. El reconocimiento, cuando finalmente llega, no necesita aplausos. A veces, solo toma la forma de una niña que se da cuenta de que la persona que dobla su ropa solía firmar cartas que hacían temblar a los gobiernos. Y ahora, ella estaba empezando a recordarlo. No porque yo le hubiera gritado, sino porque nunca tuve que hacerlo. Cenamos en un bistró que le gustaba, pequeño, elegante, predecible. El tipo de sitio con menús con bordes dorados y camareros que te llaman señorita, sin importar la edad que tengas. Había reservado mesa para dos y, cuando llegué, ya estaba sentada, con la chaqueta doblada cuidadosamente sobre el respaldo de la silla y el teléfono boca abajo junto al vaso de agua. Llegué temprano, pero ella había llegado antes. Eso lo decía todo. Se levantó cuando me acerqué, incómoda pero esforzándose, como hacen los niños cuando no saben si deben dar un abrazo o un apretón de manos. Le ahorré la elección colocándole una mano suave en el hombro y sonriendo. Buenas noches. Se volvió a sentar, exhalando ligeramente. Estás muy guapa. Asentí. Tú también.
Pedimos rápidamente. No me preguntó por mi nueva oferta. Yo no se la ofrecí. Hablamos primero de cosas sin importancia. El tiempo, el tráfico, una nueva panadería que había abierto en la calle. Pero había algo entre nosotros. No era algo pesado ni agudo. Simplemente estaba ahí. Finalmente, entre el entrante y el plato principal, ella cogió su copa de vino y dijo: «Te he buscado en Google». Arqueé una ceja, dejando que el momento se respirara. Ella no se sonrojó, pero bajó la voz. «Hay artículos, discursos, fotos con embajadores. Vi un vídeo, creo que en Londres, en el que hablabas del legado como si fuera algo vivo». Tomé un sorbo de agua, no de vino. «Lo es», dije en voz baja. Ella hizo una pausa y luego dijo: «No entiendo cómo no lo sabía». «Porque no debías saberlo», respondí con delicadeza. «Porque no quería empezar con eso. No quería que nuestra relación dependiera de los titulares. Quería ser tu madre, no tu mito». Ella se quedó mirando su plato, en silencio. «Creía que te estaba ayudando». «Lo hacías», dije. «Pero no de la forma que imaginabas». Ella levantó la vista. «Creía que necesitabas que te rescataran». Sonreí. «Todos lo necesitamos a veces, incluso los que construyen los barcos». Entonces se rió, con una risa suave y sin reservas. Una risa auténtica. No la había oído en años. Quizás en décadas. Calentó la mesa más que la vela que había entre nosotros. Más tarde, mientras el camarero recogía los platos, volvió a dudar. «¿Lo echas de menos?» «¿Qué parte?», pregunté. «¿La influencia? ¿La atención? ¿El poder?». Me recosté en la silla y junté las manos en el regazo. «Number. Echo de menos ser útil. Hay una diferencia». Ella asintió lentamente, con una expresión de comprensión en el rostro. «¿Y ahora? ¿Con esta nueva oferta?» «Voy a asesorar», dije. En silencio. Desde un segundo plano. El mejor trabajo suele hacerse entre bastidores. Llegó la cuenta y ella la cogió instintivamente. La dejé. No porque no pudiera pagarla, sino porque dejar que alguien se sienta generoso puede ser una forma de elegancia. Mientras salíamos a la noche, ella me cogió del brazo. No lo había hecho desde que tenía 10 años. «Gracias por la cena», le dije. Ella me miró. «Gracias», respondió. «Por todo». Las farolas parpadeaban sobre nuestras cabezas, proyectando su luz constante mientras caminábamos. No como madre e hija, sino como algo mejor. Dos mujeres que por fin descubrían quiénes habían sido siempre la una para la otra. A la mañana siguiente, me trajo el té. No en una taza de viaje, ni vertido apresuradamente mientras miraba el reloj, sino en una taza de porcelana del juego que una vez me pidió que no tocara. No dijo nada cuando me la entregó, solo la dejó con cuidado en la mesita de noche y se detuvo, con la mano suspendida en el aire, como si quisiera decir algo más. En cambio, asintió con la cabeza y se dio la vuelta, y el silencio entre nosotras ya no era tenso, sino lleno de complicidad. La vi marcharse, con el sonido de sus pasos amortiguado por la alfombra del pasillo, y pensé en todas las mañanas anteriores en las que había esperado que algo cambiara. Por fin había cambiado. Más tarde, esa misma semana, la acompañé a un almuerzo que había organizado para el comité del barrio, que estaba planificando un festival de otoño. No era mi tipo de gente, pero fui. Al principio, me miraron con una cortesía vaga, como hacen las mujeres cuando han oído rumores pero aún no los han confirmado. Sonreí, doblé las servilletas y ayudé a poner la mesa con soltura. A mitad del almuerzo, una de las mujeres se inclinó y me preguntó: «Perdón, pero ¿eres tú Margaret Holloway?». No respondí de inmediato. Cogí la jarra de agua, rellené los vasos más cercanos y luego la miré a los ojos. «Sí, me han llamado así», dije con ligereza. «Pero últimamente solo soy Margaret. Jubilada. De vez en cuando echo una mano». Hubo un momento de silencio, luego algo más delicado que el asombro. «Reconocimiento»,
suavizado por la constatación de que me habían pasado por alto. A continuación, las preguntas comenzaron a surgir poco a poco. Sobre juntas directivas. Sobre fundaciones. Sobre equilibrio. Respondí solo lo que me apetecía responder. El resto, lo dejé a la imaginación. Cuando regresamos a casa, mi hija estaba callada. Se quedó en el vestíbulo, con las llaves en la mano, como si no supiera qué hacer a continuación. No paraban de preguntar por ti, dijo finalmente. Sobre lo que hacías. Lo que construiste. ¿Y qué les dijiste? Entonces me miró, con algo crudo y sincero en los ojos. Que yo no sabía ni la mitad. Que quizá nunca había hecho las preguntas adecuadas. Pasé junto a ella hacia la sala y arreglé la manta del sillón, alisando las esquinas. ¿Sabes?, dije sin volverme. Durante 3 años te hice creer que era una carga. Una boca más que alimentar. Una mujer a la que cuidar. Lo sé, dijo en voz baja. ¿Y? Y me equivoqué, admitió. Entonces me volví. No estaba llorando, pero su garganta se movía como si hubiera tragado algo duro. Ahora te veo, dijo. No solo como mi madre. Como alguien. Alguien importante. Me acerqué a ella, no para abrazarla, sino para ofrecerle algo más duradero. Siempre fui alguien, le dije con delicadeza. Incluso cuando tú no lo veías. Ella asintió. Lentamente. Con cuidado. Esa noche, me invitó a sentarme a la cabecera de la mesa. Un pequeño gesto, tal vez. Pero cuando una mujer está acostumbrada a ser invisible, un asiento como ese lo significa todo, y esta vez, lo acepté. El domingo siguiente, fuimos nosotros quienes invitamos a cenar. No solo nosotros dos, sino también su hija, su marido, algunos amigos del barrio e incluso Lucy, la chica del mercado, que había traído un pastel casero y trataba de no parecer nerviosa. Mi hija puso la mesa con el mejor mantel, se encendieron las velas y la casa se llenó del aroma cálido y reconfortante de las verduras asadas y el tomillo. Me movía con soltura por la cocina, no como una invitada ni como una sirvienta, sino como algo completamente diferente. Algo más estable. Arraigado. Antes de sentarnos, se puso de pie al final de la mesa, sosteniendo su copa con ambas manos. Solo quiero decir, comenzó, aclarando la garganta. Gracias. Por estar aquí. Por todo. Sus ojos se posaron en mí solo por un instante, pero fue suficiente para sentir el peso de sus palabras. Asentí con la cabeza. No hacía falta decir nada más. La cena transcurrió con fluidez. La conversación pasó de recetas a trabajo y planes de viaje. En un momento dado, Lucy me preguntó por París. ¿Has estado allí alguna vez?, dijo, cortando el pastel con demasiado cuidado. Sí, respondí. Muchas veces, sobre todo por trabajo. Hubo una pausa. Luego añadí. Una vez pasé un mes en el 7º distrito asesorando a un consejo educativo sobre la paridad de género en la distribución de becas internacionales. En las cafeterías eran muy comprensivos con mi necesidad de espresso y silencio. La sala se quedó en silencio durante un segundo antes de que se rompiera con una carcajada. No era burla, sino sorpresa. Interés. El tipo de interés que no solo escucha una historia, sino que la retiene. Observé cómo cambiaba el rostro de mi nieta, curiosa, orgullosa, tal vez incluso un poco atónita. Y frente a mí, mi hija sonrió. No era una sonrisa forzada ni cortés. Era algo más cálido. Algo que le llegaba a los ojos. Después del postre, se quedó atrás mientras los demás se dirigían al salón. Se quedó de pie junto al fregadero, enjuagando platos que no había tocado, de espaldas a mí. Siempre fuiste más grande que esta casa, dijo en voz baja. Creo que te guardaba rencor por eso, no sabía cómo estar a tu altura. Le puse la mano suavemente en el hombro. Nunca tuviste que hacerlo. Solo tenías que ver que estabas construyendo algo propio. Se volvió, con el paño de cocina arrugado en la mano. ¿Crees que lo he hecho? Sí, respondí. Pero incluso los legados pueden aprender a hacer sitio para más.
Terminamos de fregar los platos en silencio, y cuando apagué la luz de la cocina, ella no se apresuró a salir. Esperó, caminando a mi lado hacia la habitación llena de risas y luz de velas. Al borde de todo, me tocó el brazo. Solía pensar que habías venido aquí sin nada, susurró. Ahora me doy cuenta de que trajiste más de lo que podría haber imaginado. Sonreí. No ampliamente, ni triunfalmente. Solo lo suficiente. Porque algunas verdades no necesitan repetirse. Se escuchan con una sola mirada, con un lugar a la cabecera de la mesa y con la voz de una hija finalmente teñida de reverencia. Esa fue la sonrisa que lo dijo todo. No hace mucho tiempo, me encontraba de pie, en silencio, en la puerta de la casa de mi hija, con una maleta y el corazón lleno de recuerdos que ella nunca se había molestado en preguntar. Ella me veía como una boca más que alimentar, una carga que envejecía, una figura del pasado que se desvanecía en la irrelevancia. Pero no me acobardé. Sonreí. Acepté. Y luego esperé. Porque la dignidad no grita. No suplica atención ni reconocimiento. Se sienta, pacientemente, en un rincón de la habitación, hasta que alguien finalmente se da cuenta de que la mujer que dobla la ropa una vez firmó tratados, asesoró a dignatarios y cambió el rumbo de vidas. Esta no es una historia de venganza. Nunca se trató de demostrar que ella estaba equivocada. Se trataba de dejar que ella recordara quién era yo, a su propio ritmo, a su manera. Y cuando finalmente me vio de verdad, no solo como su madre, sino como una mujer valiosa, con experiencia, con un legado, también se vio a sí misma de otra manera. La verdad es que nunca necesité un asiento en su mesa. Yo traje uno conmigo. Y cuando ella finalmente me ofreció el suyo, no fue una concesión. Fue un entendimiento. Y eso, en silencio, con elegancia, lo fue todo. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para ver más momentos reales y sinceros como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están encontrando su fuerza. La sanación lleva tiempo, pero es posible.